señora juez, cobra aquí importancia, porque esa acta llegó a mi defensa. Y entonces, de la intervención del doctor Mario Uribe, le hace un reclamo al doctor Jaime Granados por la entrega de esa acta. Pero eso lo aclaró muy bien el doctor Franklin. El doctor Franklin dice en su testimonio, y ya no iré a esa parte porque queda de una vez aquí, que él estuvo presente, que él fue a Medellín a recibir copia de esa acta del doctor Mario Uribe, cuando mi defensa informó que esa acta existía. Acta de un proceso anterior al mío, de una declaración de Carlos Enrique Vélez, 1 de diciembre del 2016, ante la Corte, donde acusa al senador Cepeda de ofrecerle beneficios para que acusara a los Uribe. Dice Carlos Enrique Vélez que él no conocía al doctor Mario Uribe. Entonces la defensa mía se entera que esa acta existe y le pide al doctor Mario Uribe que le entregue. Y el doctor Mario Uribe entregó esa acta al doctor Franklin Guevara en 2019. ¿Cuál fue el reclamo del doctor Mario Uribe? Cuando habló aquí, quedó en la mente de muchos por qué el doctor Mario Uribe le hace ese reclamo al doctor Granados. Resulta que, estando el doctor Franklin presente con el doctor Mario Uribe, porque iba a recibir del doctor Mario Uribe la copia del acta, el doctor Mario Uribe llamó al doctor Granados y le expresó, hombre, si yo voy a tener problemas por entregar esta acta, el doctor Granados le dije, ningún problema, yo lo defiendo. Afortunadamente, el doctor Franklin dijo, yo oí, doctor Mario Uribe estaba hablando por el speaker del teléfono, se oía todo. Afortunadamente eso se aclaró. Cuando fue preguntado al doctor Mario Uribe por el abogado Samuel Arturo Sánchez, contestó que lo conoció por visitas que este abogado hacía a La Picota, donde hablaba con clientes, que esas visitas son comunes y recuerdan abogados muy importantes que también las realizaban. Hay una concordancia entre Mario Uribe y Samuel Arturo. ¿Cómo se conocieron? También dijo el doctor Mario Uribe que nunca ha tenido relaciones jurídicas con Samuel Arturo Sánchez, que hablaban de diferentes temas como los toros y que ocasionalmente se han visto en Medellín, ciudad que Samuel Arturo visita en algunas ocasiones porque allí tiene clientes, que supo de la relación jurídica de Samuel Arturo con Víctor después de todos estos eventos, cuando todos estos eventos se convirtieron en agitación pública cuando se conocieron. El doctor Mario Uribe recordó que el senador Cepeda y Pablo Hernán Sierra lo acusaron del asesinato del indígena Cartagena de Río Sucio. La Corte Suprema en agosto del 2018 archivó el injusto proceso de largos años contra el doctor Mario Uribe. El asesinato fue cometido por Víctor y Pablo Hernán Sierra y trataron de acusar a mi hermano y a mí. En este episodio de Víctor lo voy a complementar con Pablo Hernán Sierra, con el testimonio de Pablo Hernán Sierra, señora juez. Durante el testimonio de Pablo Hernán Sierra, yo pude estar unas horas, pero me ayudaron. Yo le había pedido permiso a la señora fiscal algunas veces que me ausenté a la señora juez, yo le pedí permiso. Debo recordar que Pablo Hernán Sierra era integrante finalmente del bloque paramilitar Cacique Pipintá, que operaba en el norte de Caldas.
Fui informado por el doctor Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, que ese bloque no quería desmovilizarse. Entonces le pedí al doctor Restrepo que hablara con la fiscalía para que los pusieran presos y así se hizo. Esa decisión mía, que era el cumplimiento de mi deber, es la causa de la ira de Pablo Hernán Sierra. Miren, se entiende la ira. No se quiso desmovilizar. Desafió unas políticas de seguridad que eran útiles al pueblo colombiano. Se ordenó que se capturara a quienes no querían desmovilizarse. Lo capturaron y le emprende contra mí. Se muere de la ira Pablo Hernán Sierra por eso, cuando había desafiado las instituciones, la ley de justicia y paz, un proceso importante que tanto le ayudó al país a disminuir violencia. Y se ordenó no que lo capturaran a él, sino en general. Yo no distinguía, no sabía quién era o no era integrante. Yo le dije al doctor Restrepo, usted me informa que no se inmovilice, coordine con la justicia para que los pongan presos. A pesar de las contradicciones de Pablo Hernán Sierra sobre cómo llegó al senador Iván Cepeda, lo que queda claro es que él se jactaba de que ahora sí había dado con el que le iba a ayudar, que era el senador Cepeda, que era el enemigo público número 1 de Álvaro Uribe. Se convirtió en cómplice de Monsalve. Al ser preguntado por la iniciación del bloque Metro a los paramilitares, inicialmente dijo que ese bloque empezó en el 98, que él ingresó en el 99, y después dijo que ese bloque empezó en el 96. Ha quedado claro que Sierra fue ese bloque del norte de Caldas, Cacique, Pipintá, que no fue el bloque Metro, que en la región del bloque Metro era ladrón de combustible. Yo no sé por qué no se le preguntó todo lo que él dijo aquí, si le constaba, porque él en una declaración a la fiscalía había dicho que todo lo que había dicho sobre mí al senador Cepeda era por rumores. El testigo Sierra abusó de este testimonio intentando un discurso político sin pruebas. Dijo que no es cierto que mi familia hubiera vendido la finca Guacharacas a mediados del 96. Mi familia, forzada por la violencia, sufrió una gran pérdida patrimonial al vender a Guacharacas. Son temerarios. No, eso no la vendieron. Yo lo dije ayer, presidente a Monsalve. De haberse hecho una venta simulada, seguramente mi familia todavía sería dueña de la finca. Qué tristeza para mi familia, especialmente para mis hermanas, haber perdido esa finca. Señora juez, aquí viene una mentira de picardías rantorcillescas que se vuelven mentiras graves de este Pablo Hernán Sierra. Dijo que él como político en 1994 apoyó mi candidatura a la gobernación de Antioquia porque yo proponía las convivir. Eso no se hablaba en el 94. No se hablaba en esa campaña. Mentiroso. En esa campaña que no lo conocí, a pesar que dice que era candidato a alcaldía, no se habló de las convivir. La idea de esas cooperativas la planteó el gobierno nacional cuando ya los gobernadores de ese año estábamos elegidos. Solamente en abril del 95, la Superintendencia de Compañías de Vigilancia le dio ese nombre e implementó su operación. Clarísima la mentira de este señor, señora juez. Yo no voy a volver a hablar de las 69 cooperativas de convivir en Antioquia, las que cancelé, las del país, el rol de la gobernación en entregar la personería jurídica, de la superintendencia de supervisar, dar la licencia de
dar o cancelar la licencia de operación. Eso está dicho. Señora juez, yo veo obligado a repetir ante usted, que representa la justicia, esto. Yo he sido un convencido de la cooperación de la ciudadanía con la fuerza pública. De hecho, mientras más coopere la ciudadanía con la fuerza pública, más vigilada se siente la fuerza pública, más eficiente tiene que ser y más transparente. Cuando yo le pedí a los ciudadanos que creáramos la red de cooperantes, que tuvo 4.600.000 personas sin armas, decían, ay, pero es que si yo informo, después toman retaliaciones contra mí. Y no, eso hay que manejarlo con toda la prudencia, y así van a ser las Fuerzas Armadas. Y los militares y policías me decían, usted no nos va a poner a perder tiempo, a oír quejas de la gente. Hay que tener paciencia. La mayoría de las quejas resultaron bien. En muy pocos casos se engañó a la fuerza pública. Y todo obligado a la fuerza pública a ser más eficiente y más transparente. Yo he creído que en un país tan agobiado por la violencia, donde en muchos periodos de la historia ha habido desconfianza en la fuerza pública, la historia de este país hay que estudiarla, hay que leer a los historiadores. Este país no tuvo fuerza pública institucional en el primer siglo. Era el ejército de los gobiernos contra el ejército de los rebeldes, en el mismo nivel de igualdad. Terminaban con el acuerdo de una constitución que se llevaban en sus morrales los antiguos guerrilleros. Este país vino a tener un ejército por allá en los gobiernos de la segunda década del siglo XX, después de que se hicieron los acuerdos de paz que le pusieron punto final a la guerra de los 1000 días. Este país tuvo unas policías muy politizadas en los departamentos, hasta que el general Rojas Pinilla en los años 50 nacionalizó la policía. Yo me crié en una universidad donde había mucha desconfianza por la fuerza pública y éramos minoría aquellos que acompañábamos a la fuerza pública. He procurado en mi vida crear un ambiente de cariño a la fuerza pública y he dicho, es muy grave un país que no crea en la fuerza pública, que entonces apele a guerrilla o apele a matones o apele a paramilitares. Por eso, para que los ciudadanos pudieran tener más confianza en la fuerza pública, para hacerla más transparente, más eficaz, yo he sido un defensor de la cooperación de la ciudadanía con la fuerza pública, señora fiscal. Pablo Hernán Sierra ha confesado que fue ladrón de combustible. Trata de comprometer la hacienda Guacharacas en ese tema. Se refiere a unas fechas posteriores a la venta de la finca que hizo mi familia. Es de anotar que esa finca tiene más de 6 kilómetros de longitud de tubería de Ecopetrol. También debo decir, entonces si él deja aquí la duda de Álvaro Uribe participando o tolerando o indulgente con el robo de combustible, aquí le viene la respuesta. Cuando empezó nuestro gobierno se robaban diariamente en el país 7.270 barriles de combustible. El último año se robaron 130 por día. Era uno de los objetivos de la seguridad democrática, frenar el robo de combustible. Para que vengan estas personas puestas presas en mi gobierno, en contubernio con declarados adversarios políticos míos, a dejar todas estas dudas sobre una vida seguramente con errores, pero transparente en el servicio a Colombia. Una lástima que no se le hubiera preguntado a Pablo Hernán Sierra por la fecha y el lugar de la finca Guacharacas, por donde extraían combustible. Y habría sido fácil que contestara, ya que dijo que ese robo allí fue por poco tiempo. Si robaron allí por poco tiempo, tenía que recordar el sitio de la finca por donde robaron combustible. Frente a este tema, el testigo John Jaime Cárdenas Forforito
Se refirió en su declaración a Bodegas, un sitio entre Puerto Berrío y Yondó, como el área donde estaría ubicada una finca de depósito y carga de combustible robado. Ese sitio queda en dirección a Barranca Bermeja, bastante lejos de Guacharacas. Mi familia no habría permitido, ni yo como gobernador, que en la finca Guacharacas hubiera una extracción para el robo de combustible. Pablo Hernán Sierra es el único de los testigos que ha afirmado que su amigo Monsalve era paramilitar. Nunca he conocido a Pablo Hernán Sierra, quien se ufana de estar condenado por 220 hechos criminales, asesinatos, secuestros, desapariciones, que afectan a no menos de 1.500 víctimas directas. Sobre la denuncia que con el doctor Granado le propusimos por injuria y calumnia, la Sala de Casación Penal de la Corte anuló la sentencia de segunda instancia y declaró la prescripción porque en la sentencia de segunda instancia se dijo que Pablo Hernán Sierra no habría obrado con dolo y la Corte consideró que esa segunda instancia no se refirió a lo que dijo la primera instancia. En la primera instancia, el juzgado dijo que Pablo Hernán Sierra no me había causado perjuicio porque yo tenía una opinión muy alta. Este proceso, la maledicencia, la complicidad, Santos, la FARC, el senador Cepeda, me llevó a que una aceptación y una confianza alta que tenían los colombianos en mí se redujera al 19%. ¿Cómo no voy a tener yo interés en defender mi reputación? Que ya en estos años de la vida miro hacia atrás y he sentido profundo amor por esta nación y por profunda vocación de servirla bien. Pablo Hernán Sierra, en la declaración entregada al senador Cepeda que obra en este juicio, que hubo dificultades en la transmisión el día que él declaró desde Pipintá. Dice, aproximadamente para el año 95 se roban 600 cabezas de ganado de la finca Guacharacas. Matan a un muchacho, un trabajador de esa finca, lo mata la guerrilla. Las 600 cabezas de ganado, lógicamente que se las roba la guerrilla, el bloque Bernardo López Arroyave del ELN, comandado por Juan Pablo. Y este grupo también le quema la finca y se roba los caballos y las mulas, pues los mulares y los caballares y los mulares de esta finca, muchos terminaron en San Roque, en este municipio, en manos de un señor que se llamaba Álvaro Carmona, un negociante de caballos, de bestias que hay allí. Este las vendió, unos animales entre ellos. Un macho que era de paso, un macho muy bueno, terminó en manos de Juan Pablo. Juan Pablo patrullaba en ese macho por toda la región del Nordeste. Entonces Álvaro Uribe como gobernador sentía mucha rabia y como impotencia, pues a la vez saber que el jefe de la guerrilla patrullaba en su macho y entonces se da el inicio a este grupo que él lo inicia. Hombre, señora juez, estar uno en este proceso, el desgaste para la justicia, para las familias, para una juez de la República como usted, por estos mentirosos. El robo de ganado en Guacharacas se redujo a 22 novillos, no 600, a 7 vacas y un mular. Esa finca mantenía... Bueno, como pueden ver ustedes, el juicio de Álvaro Uribe sigue en este momento. Se dio. Solamente se robaron un mular de trabajo. La declaración de Pipintá, Pablo Hernán Sierra, tiene de mentira y de fantasía. Yo nunca tuve en Guacharacas ni caballar ni mular mío o para mi uso, menos desde 1983, cuando a raíz del asesinato de mi padre no regresé a la finca. En su mentira, Pablo Hernán Sierra expone que yo como gobernador sentía rabia e impotencia porque en ese supuesto... Bueno, como ustedes pueden ver, sigue el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez hoy
al frente de una jueza que está escuchando en teoría pues todo lo que ha hecho la defensa en estos últimos años, en este caso que ya tiene bastantes años. Ustedes se han dado cuenta que en este momento lo que ha tratado de hacer la defensa de Álvaro Uribe es dilatar, es hacer que todo este proceso que ya presentó la defensa, en teoría está presentando un resumen el mismo expresidente, tratando de defenderse, tratando de decirle a la juez que él no es culpable, donde todas las pruebas que han salido en los últimos meses, donde más de 123 testigos que han llevado tanto la defensa como la parte acusatoria, lo ha escuchado el país y lo que ha demostrado es la implicación de otros delitos del expresidente Álvaro Uribe, donde de diferentes formas se ha conectado casos exparamilitares, la finca Guacharaca, robo de ganado, el robo de combustible en una finca que fue de él y de su familia. Hay otros tantos temas y lo único que ha mostrado esto a la luz pública es toda esa información que tienen los conocidos y los amigos del expresidente, donde muchas veces no le han ayudado a esa defensa, sino que incluso han puesto otros temas en la lupa. Hoy el expresidente Álvaro Uribe está tratando de convencer a la juez que lo absuelva de este caso, donde se trataba de meter a un senador de la República, Iván Cepeda, donde era Iván Cepeda el que pagaba a estos testigos falsos. El proceso sigue, ya llevan más o menos unas 3 horas el expresidente Álvaro Uribe hablando aquí al frente de esta juez. Se encuentra ahí también la fiscal y también se encuentra el senador Iván Cepeda escuchando todas estas declaraciones de nuevo, un resumen ya digámosle que muy corto, porque si hablamos de estos últimos meses y años en este proceso que se ha acelerado, hay que recordar que este es el mismo proceso que la fiscalía anterior de Barbosa le pedía a la juez que cerrara en este caso, que no tenía nada que ver y que no había unas pruebas suficientes. Cuando hacen el cambio de fiscal, pues una fiscal empieza a darse cuenta de que esto tiene mucha tela que cortar y lo que está pasando hoy al frente de una juez es que por primera vez en la historia un expresidente de la República de Colombia está en la justicia ordinaria. Él trató de hacerlo varias veces tratando de salir de la Corte Suprema, saliendo del Senado para que lo cogiera la justicia ordinaria, de pronto creyendo que iba a tener más maniobra, pero se ha dado cuenta que este proceso se ha acelerado mucho en los últimos meses porque una juez y una fiscal que no le están haciendo el favor a nadie, que no es que sean petristas o que sean uribistas, que sencillamente están haciendo que su cargo se valga por su propio peso, por su experiencia, por su reconocimiento y por sus capacidades, y hoy tienen en tela de juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sigamos escuchando en su defensa qué es lo que está diciendo Álvaro Uribe Vélez en estos momentos. Ante pregunta del doctor Jaime Lombana, el señor Guzmán relata que Carlos Enrique Vélez sindicó falsamente a personas por asesinatos, inclusive a su misma esposa, a quien luego de decir que no volvería a visitarlo, la involucró en el homicidio del gobernador indígena en Río Sucio, por lo que terminó siendo condenada, cuando en realidad el asesino del gobernador fue Carlos Enrique Vélez, por orden de Pipinta. El testigo Guzmán, quien militó en el bloque Metro, dijo que no conoció a Mario Uribe, ni a Santiago Uribe, ni a Álvaro Uribe, y que a estos dos últimos no les prestó algún tipo de seguridad en una subasta en el municipio de La Pintada. Recuerden que ese vez les dijo que no llegué, yo llegué, que saludé allí a Jopra, yo saludé a todos los que vi ahí, y Jopra dice que él no estaba allí y que tampoco prestó seguridad. ¿Qué seguridad iban a prestar, por Dios? En un público inmenso. Y yo que le agradezco al Estado colombiano, tenía una guardia pretoriana de seguridad integrada por las instituciones del Estado. El señor Guzmán relata que antes de 2019 Carlos Enrique Vélez negaba cualquier relación de los Uribe con los paras y maldecía a Cepeda. Y después de 2019 eso cambió cuando
Carlos Enrique Vélez de un momento a otro atacó a Uribe y a su hermano Santiago. Eso coincide con la fecha cuando finalmente él vino a declarar en la corte, cambiar de versión, después de que no le aceptaron la extorsión los doctores Cadena y Juan José Salazar. Dijo el testigo Guzmán que antes que Carlos Enrique Vélez cambiara de versión, tenía la intención de desmentir a Pablo Hernán Sierra sobre los hechos como el de la subasta de la pintada, que ella queda en evidencia en el juicio y manifiesta que una de las cartas que le envió Carlos Enrique Vélez al señor Jopra. Le preguntó el doctor Lombana, según su conocimiento de los hechos, ¿en qué momento Vélez le pide a usted mentir o decir mentiras? Cuando me dice que le quitemos plata a esos HP, porque la verdad nunca lo ha dicho en ninguna de las dos partes. Lo fundamental de la declaración de Darley Guzmán Jopra es que desmiente a Carlos Enrique Vélez Víctor y termina con esta aseveración. El fuerte de él es decir mentiras. Lo fundamental de la declaración de Darley Guzmán Jopra es que desmiente a Carlos Enrique Vélez Víctor y termina con esta aseveración. El fuerte de él es decir mentiras. Darley Guzmán Pérez dijo, reconoció la carta que recibió de Víctor, fechada el 8 de agosto del 2017, en la cual Víctor le escribe que vinieron los abogados del Papa Uribe para que les colaboraran. Víctor negó esta carta que demuestra que es un manipulador. Darley Guzmán Pérez reitera que recibía esas cartas de Víctor enviadas desde la cárcel de Palmira. Eso es muy importante, porque yo le pregunté al doctor, ¿hay otro informe sobre Jopra adelante o aquí queda todo? Ahí están los dos. Yo le pregunté al doctor Jaime Granados, doctor Jaime, ¿por qué vuelve Jopra aquí? Y me dijo, porque le voy a preguntar por una carta que Víctor le envió a él y que Víctor negó. Y en esa segunda exposición del señor Darley Guzmán, que fue muy corta, ratificó esa carta. Aquí está esa carta y obra en el expediente, señora juez. Es una carta que está hecha en Palmira Valle el 8 de agosto del 17. La señora fiscal dijo, creó la duda, dijo que Jopra no hubiera querido hablar con el doctor Cadena por desconfianza o algo en el doctor Cadena. Lo que dijo Jopra aquí deja claro que él no quiso hablar con el doctor Cadena porque él no quería hablar de nada que dijera Carlos Enrique Vélez por ser un mentiroso. Quiero hablar con el doctor Cadena. John Jaime Cárdenas, otro testigo, hizo un exhaustivo relato de su paso por el paramilitarismo, pero yo no voy a repetir. Ayer dije un testigo, si ustedes me ayudan, que habló mucho en el caso de la Picot. Yo le dije a la señora juez, le voy a anticipar algo. Ese testigo dijo que él conoció a Pipintán porque Pipintán permanentemente les decía que había que acusar a Uribe. Ojalá antes de terminar pueda volver yo sobre el nombre de ese testigo. John Jaime Cárdenas se sometió a justicia y paz y está en libertad. En su relato se destaca que estuvo primero en un pequeño grupo paramilitar independiente del nordeste de Antioquia. Después tuvieron apoyo de paramilitares enviados de Urabá que estaban al mando de Carlos Castaño. Llegó al bloque Metro. Solo empezó a actuar allí en 1999 porque tuvo una convalecencia larga para recuperarse de una hernia. Terminó su actividad paramilitar en el bloque Calima. Esto es importante. En esas regiones, antes de la conformación del bloque Metro, hubo otras incursiones paramilitares.
Este señor lo dice muy claramente. El punto principal, busquemos eso, por favor. Yo creo que no la comí. Entonces, ahí lo encuentro. El punto principal del testimonio de John Jaime Cárdenas refiere al rechazo que esto hizo al intento de Pablo Hernán Sierra de involucrarlo en declaraciones contra Álvaro Uribe. En efecto, Pablo Hernán Sierra, para convencer a Carlos Enrique Vélez de que me acusara, le dijo que ya John Jaime Cárdenas me había acusado, lo cual era totalmente falso. Mire lo que se inventaba. Camine, usted tiene que acusar a Uribe. Ya John Jaime Cárdenas lo acusó, cuando eso era mentira. Cuando John Jaime Cárdenas se enteró de estas manipulaciones, envió a la Corte Suprema una carta que la redactó solo. Esa carta llegó con nota remisoria del doctor Jaime Granados, mi defensor, con el pedido de que la Corte investigara. John Jaime Cárdenas expresó que fue visitado por un abogado Juan para tratar unos temas, que nunca le ofreció beneficio ni le pidió callar o mentir. Que la última vez que se reunió con el abogado Juan fue cuando faltaba poco tiempo para recobrar la libertad. Agregó que se benefició por la condena alternativa y reducida de Justicia y Paz. Dijo el testigo que la base paramilitar del bloque Metro, esto me lleva a una imagen geográfica, señora juez, muy importante. Fue instalada en Cristales, un corregimiento en un morro del municipio de San Roque, Antioquia, que nunca en la finca Guacharacas, que además esta finca, según sus palabras, se encuentra situada en un hueco, y eso era inconveniente para una base militar. John Jaime Cárdenas había prestado servicio militar. Lo que queda claro es que mientras mi familia fue dueña de esa finca, allí no hubo instalación paramilitar. Allí no se instaló el bloque Metro. Menos durante el periodo que faltó para que yo terminara el ejercicio de la gobernación de Antioquia. Yo trabajaba exclusivamente con la fuerza pública. Pero voy a este tema geográfico, señora juez. Ojalá estos jueces también tuvieran inspecciones oculares. Usted va por esa carretera que hoy es muy importante, que conduce a la troncal de La Paz, Bogotá, la costa, que pasa por Puerto Berrío, Antioquia. Y a unos kilómetros después de San José del Nus, la carretera va bordeando ese río Nus, que no es grande, durante 6, puede ser 8 kilómetros. Entre la estación Conejos y la estación Providencia estaba la finca Guacharacas. Un recorrido muy largo. Entonces la finca está la carretera, está el río, el ferrocarril y la finca. No obstante que la finca está al otro lado del río, ese es un río pequeño. Usted de la carretera la va viendo toda. Y usted encuentra que la casa, que era una estación del ferrocarril, pues estaba al pie del ferrocarril. Este dice un hueco, porque era la parte ahí plana por donde iba el ferrocarril. Ahí todo el mundo queda muy expuesto. Inclusive cuando asesinaron a mi papá, los testigos dijeron que la FARC estaba esperando a un vecino al otro lado y que observaron que llegó mi papá allí. Dicen, recuerdo uno de ellos declarando cómo saltaban esos cercos para llegar hasta donde estaba mi papá. John Jaime Cárdenas respondió enfáticamente que yo no tuve participación paramilitar directa ni indirecta. Negó las infamias en mi contra sobre la formación del bloque Metro. John Jaime Cárdenas supo que en la cárcel muchos presos bajaban a hablar con un abogado de derechos humanos. Al ser preguntado por el nombre, no lo dijo. Mi defensor, el doctor Amaya, le preguntó a John Jaime Cárdenas si durante su participación en el bloque Metro conoció a Juan Guillermo Monsalve. La señora fiscal objetó la pregunta. La señora juez aceptó la objeción, porque Monsalve no había sido tema hoy y John Jaime Cárdenas no pudo contestar. Qué tristeza.
John Jaime Cárdenas manifestó que Pablo Hernán Sierra no fue integrante del bloque Metro, sino del grupo de robo de combustibles. Hay una diferencia. Monsalve nunca paramilitar. Pablo Hernán Sierra primero ladrón de combustible, después paramilitar en el bloque Cacique Pimpintá al norte de Caldas. El testigo John Jaime Cárdenas se refirió a Bodegas, un sitio entre Puerto Berrío y Yondó, ya lo dije, donde estaría ubicada la finca de depósito y carga de combustible, muy lejos, en la vía Barranca Bermeja, bastante lejos de Guacharacas. Es muy importante ponerlo en contraste con Pablo Hernán Sierra. Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Vélez, ambos fueron puestos presos durante el gobierno que presidí, porque no quisieron desmovilizarse el grupo paramilitar Cacique Pipintá, como se exigía en nuestra política de seguridad democrática. Racumín. Este testigo ha confirmado presiones que ejercían Monsalve y Sierra, conocido como Pipintá, para que acusaran a mi hermano y a mí de vínculos con el paramilitarismo. El nombre de Racumín es Fauner José Barahona. Esas presiones tenían el atractivo de beneficios de diverso orden que les conseguía el senador Cepeda. El señor Barahona confirma los privilegios que Monsalve ha tenido en la cárcel y que siempre se ufanaba abiertamente de haberlos conseguido a través del senador Cepeda. El testigo Barahona acusó a Sierra de consumo de droga en la cárcel. El señor Barahona relata que había un enfrentamiento entre Pipintá y Carlos Enrique Vélez, porque Pipintá le exigía a Carlos Enrique Vélez declarar contra Álvaro Uribe. El señor Barahona confirma que una de las presiones a Carlos Enrique Vélez para que cambiara su testimonio y declarara contra Uribe fue trasladado a la cárcel de Valledupar y que allí, al sentirse tan maltratado, dijo que iba a cambiar de opinión para ayudarle a Cepeda si no lo trasladaban nuevamente a Palmira. O sea, si me trasladan a Palmira, le sigo ayudando. Si me dejan en Valledupar, no le ayudo. Las relaciones entre estos señores son muy complicadas frente a quienes les ayuda desde la calle o desde el Senado, como el senador Cepeda, cómo cambian. Y también entre ellos. Es que en este juicio se conoce que en el periodo que ya se volvieron enemigos, primero que fueron enemigos, antes de ser amigos, Carlos Enrique Vélez y Pipintá, Pipintá había ordenado asesinar a Vélez y después terminaron muy amigos. Dijo el testigo Barahona que mientras a él lo castigaban en Valledupar, Carlos Enrique Vélez se cambió para el lado de Cepeda porque lo llevaron a la cárcel de Palmira. El señor Barahona relata un episodio grotesco de presiones de la senadora Piedad Córdoba para que me acusara de vínculos con el paramilitarismo. El señor Barahona dijo que el abogado Juan José Salazar, de la oficina del doctor Diego Cadena, nunca le pidió mentir o callar ni le ofreció beneficios. Quise hacer unas preguntas al señor Barahona. Las propuse tarde y había precluido mi oportunidad. Le quise preguntar, a la cárcel también entran personas que usted llama importantes, de manera ilegal, sin registrarse o con nombres diferentes. Le quise preguntar, usted expresó que el señor Pipintá presionaba en mi contra por beneficios que le ofrecían. ¿Usted le escuchó alguna mención al hecho de que el gobierno que presidí gestionó con la justicia que a los integrantes de ese bloque Cacique Pipintá los pusieran presos por negarse a la desmovilización o por haber continuado en el delito? Esa respuesta habría reforzado, pero aquí se sabe la rabia de Pipintá contra mí. Por Uribe no me aceptaron en Justicia y Paz. Señora juez, en este episodio de Carlos Enrique Vélez, largo episodio, a manera de conclusión debo decirle que fue el doctor Cadena quien autónomamente lo conoció, se reunió con él
le tomó una carta sin que yo conociera, sin que yo lo supiera. Debo decirle que el doctor Cadena ha aceptado y está aquí en unos giros humanitarios, electrónicos y con trazabilidad. Y para no repetirlo en las conclusiones, usted sabe las pruebas que aporté frente a lo dicho frente a la señora fiscal, con una exclamación mía en contradicción con lo que ella puso aquí en la pantalla, proyectó. Yo creo que ha quedado claro que yo nunca autoricé pagarle a testigos, ni mucho menos iba a dar dinero para pagarle a testigos. También quedó claro cómo fueron los honorarios del doctor Cadena, sin que él me los pidiera, con una dación en pago de un lote. Volví a aclararla cuando se supo, cuando me informó el doctor Cadena que allá había hecho esos pagos. Bueno, sigue definitivamente escuchar al expresidente Álvaro Uribe es como si fuera juez y parte. Él lo único que quiere demostrar es que es completamente inocente de que el abogado Cadena haya pagado estos dineros a estas personas que dieron estas declaraciones. Pues uno se va para el sentido común. Nadie contrata a un abogado para que vaya y le dé libre albedrío y que haga lo que quiera. Pues yo creo que todos en algún momento hemos necesitado un abogado, pues si el abogado por lo general primero te asesora y luego te dice qué es lo que se puede hacer. Obviamente, pues no es el tipo de abogados que tiene el expresidente Álvaro Uribe, que un abogado reconocido del país, lo primero que hace es ir a comprar testigos. Salen varias preguntas, por ejemplo, ese abogado Cadena, ¿en cuántos más procesos habrá pagado testigos falsos? Yo creo que nadie se ha hecho esa pregunta y es, ¿cuántas personas estarán en la cárcel o este señor de Cadena les salió en varios procesos bien porque compró testigos? ¿Qué otros casos hay en los que este abogado Cadena también haya hecho lo mismo? ¿Por qué lo llama el expresidente Álvaro Uribe? ¿Cierto? Uno no llama a alguien por malo, lo llama por bueno. Y si esa es su metodología es porque él también se la dijo. Así que eso definitivamente lo va a decidir la juez y las pruebas son muy contundentes. El expresidente Álvaro Uribe con sus no sé cuántos cientos de testigos a favor de la defensa no ha podido convencer yo creo que a nadie. Incluso han salido muchos temas como el robo de combustible que hablé un momento donde dice uno, empiezan a hablar y uno no sabe por qué eso termina desviándose a otras cosas mucho más oscuras y más, no sé, eso parece una caja de Pandora más bien que lo abren y uno no sabe qué va a salir de ahí. Uno no sabe ese testigo de dónde viene, para dónde va, en qué casos está involucrado y eso se empiezan a abrir unos mierderos. Yo siento, no como abogado especialista, mucho menos, es una opinión de alguien de la calle, de un cristiano más. Yo veo al expresidente embalado, lo veo con la mierda hasta el cuello, se le nota cómo está creando un resumen de lo que ya pasó. Se está autodefendiendo, es digamos que las partes preliminares de este juzgamiento hacia el expresidente. Entonces creemos que obviamente la fórmula siempre ha sido dilatar. Recuerden que aquí a octubre este caso se cerraría porque ya cumpliría todo este tiempo, creo que 10 años aproximadamente tiene este proceso. Vamos a contactar a un abogado que nos cuente más o menos cómo es este proceso, cómo va este proceso. Creo que tienen hasta octubre. De todas maneras, pues la justicia son opiniones que hay que esperar que sale, pero la jueza está haciendo bien su trabajo, creo que no se está dejando intimidar
porque para nadie es un secreto que Álvaro Uribe Vélez tuvo mucho poder en este país y que aún lo tiene. Y para nadie es un secreto que es un hombre que se ha librado de muchos procesos, los falsos positivos, las tierras, los problemas que tienen los hijos. Es un hombre que es un político se ha movido de la legalidad a la ilegalidad y ha estado en esa franja y en ese límite y uno no sabe cómo hace ese man para moverse. La verdad uno se preocupa porque el expresidente lleva no sé cuántos años, estoy hablando como desde el 82 que fue el alcalde aquí en Medellín y estamos hablando más de 40 años donde el man se ha movido como le ha dado la gana y, y creo que es primera vez que está ante un juez. Eso demuestra dos cosas, que tarde que temprano el que la hace la paga. Esperemos que una juez sin presión política, sin presión de nadie, haga lo que tiene que hacer y es que si las pruebas son las suficientes y lo tienen que declarar culpable, que lo declare culpable, pero si no son, que lo declare inocente. Pero la verdad creo que es un proceso que muchos hemos estado interesados, que lo hemos escuchado. Álvaro Uribe, un ciudadano aquí antioqueño, alcalde, gobernador, presidente dos veces de la nación. Entonces, ¿por qué siempre está ese nombre Álvaro Uribe Vélez en cosas tan terribles en este país? Los falsos positivos, este tipo de declaraciones donde compran testigos. ¿Qué pasa con ese señor que a uno le deja más dudas? Y a uno lo que le deja más dudas es que, aunque tenga todos estos procesos encima, y aunque tenga todas estas investigaciones encima, pues resulta y sucede que los testigos de estrellas son asesinados, o se retractan, o pasan un poco de cosas que lo dejan a uno con una gran interrogante. Pero a uno lo que le da quizás un poco más de tristeza es que mucha gente lo sigue y trata de tapar el dedo con un sol, perdón, el sol con el dedo, lo trata de tapar y trata de, de, de tapar los ojos frente a veces hasta verdades no absolutas, pero verdades. Creo que hoy lo que está pasando en Colombia, muchas personas lo están esperando, eso también hay que decirlo. Creo que esperar que un expresidente que está involucrado en tantos procesos esté ante un juez y esté a puertas de ir a la cárcel. Creo que esto demuestra que tenemos un sistema judicial con muchas complicaciones. Creo yo que el poder en este país, para nadie es un secreto que si tú tienes poder y tienes dinero no vas a la cárcel. Entonces, es duro estas cosas. Vamos a seguir escuchando qué dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recuerden que están en las etapas finales de este proceso, donde posiblemente pueda ir a la cárcel. Me conocían. Buscó al doctor Leonardo Agüelo, que lo introdujo conmigo. Aquí se conoció que ellos se hicieron amigos o conocidos porque en ese mismo 2014 participaron juntos en la sede de la campaña del doctor Oscar Iván en Medellín. Que le pedí que los reclusos dieran una declaración por escrito para llevarla a la corte para su verificación. Aquí vuelve a aparecer Pablo Hernán Sierra. El doctor Wilson afirmó que Pablo Hernán Sierra se jactaba en las cárceles de venganzas contra mí. Claro, ese grupo paramilitar casi que Pipintano quiso desmovilizarse y fueron muchos llevados a la cárcel. Pidió que lo investigaran por la compulsa que la Corte le hizo en la providencia del inhibitorio al senador Cepeda. Que una fiscal le explicó que no encontraba mérito para investigarlo por falso testimonio ni por manipulación de testigos. Actualmente es alcalde en Amagá por el partido de la U. En 2015 ganó el aval del Centro Democrático en convención. Vamos a finalizar, digamos que por el día de hoy, aunque este caso continúa, es muy probable que esto dure otras 2 o 3 horas, que continúen, salgan a almorzar y siga hablando. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lleva más o menos unas casi 4 horas, desde las 8:30 de la mañana.
se está tratando de defender. Esto es, en teoría, lo que está cogiendo es cada tema importante de su defensa y le está dando un pequeño resumen, pero que no es pequeño, y informándole a la juez pues su defensa, su legítima defensa, para que empiece esta etapa final de este proceso. Son más de 120 testigos, no sé cuánto tiempo le van a dar al expresidente. Vamos a mirar si hablamos de este tema hoy en la noche a las 7 de la noche en Disruptivos. Recuerde seguirnos en las redes, estamos en las redes en X, Twitter, Instagram y Facebook y YouTube. Estamos en todas las redes, en Twitch también estamos. Salimos en vivo todos los días a las 7 de la noche tocando temas de actualidad, temas importantes como primera vez que un expresidente de la República va a llegar, no, está en los juicios, está al frente de una juez. Entonces, los esperamos hoy a las 7 p.m. Vamos a hablar de este tema, de qué le puede pasar hoy al expresidente, cómo va este caso, cuándo se finaliza, todas estas interrogantes de, digamos, de una de las noticias más importantes, no solamente del país, sino de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Hay que recordar que Antioquia y Medellín tienen muchos seguidores y creo que va, va a terminar de destaparse una gran caja de Pandora, como digo yo, si el presidente llega a la cárcel, porque eso va a demostrar de que no tiene ese poder. Muchas personas van a poder hablar. Recuerden, todos los paramilitares que hoy están pagando condenas, que si les dan una posibilidad de empezar a contar esas verdades, pues van a empezar a salir muchas verdades a la luz. ¿Quiénes dieron la orden? ¿Quiénes financiaron? ¿Quiénes se quedaron con todas esas tierras que fueron, digamos que cooptadas por el paramilitarismo? Hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue mostrando su defensa, una defensa paupérrima, una defensa dilatadora, una defensa que no ha podido convencer a un juez y que a muchos colombianos los ha tenido pegados de qué va a ser lo de este gran juicio. Puede ser el juicio del país en los últimos 20 o 30 años más importantes. Creo que el Medellín sería el juicio más importante de la ciudad de Medellín y de Antioquia, de un expresidente que sale de aquí, estas tierras antioqueñas tan hermosas, que hoy está al frente de una jueza diciendo no me condenes, soy un viejito, yo crío vaquitas y un poco de historias que, bueno, dejan muchas interrogantes y que usted tomará la decisión si le cree o no le cree, pero la juez tiene las pruebas. Los dejamos, muchas gracias. Recuerden, esto es Disruptivos, opinión, debate y mierda. Hoy a las 7 de la noche, síganos en nuestras redes. Chao, chao, tengan buen día porque ya son las 11:58. Recuerden que esto es en vivo. Váyanse a almorzar y nos vemos a las 7, o comiendo o tomándose un tinto. Chao. Hoy a las 7 de la noche, síganos en nuestras redes. Chao, chao, tengan buen día porque ya son las 11:58. Recuerden que esto es en vivo. Vayan a almorzar y nos vemos a las 7. Comiendo o tomándose un tinto.